No quiere. Ya está. Ok, muchachos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver vamos a hacer el ejercicio que les comenté que quedó pendiente y vamos a ver las diferencias entre las balanzas de pagos. ¿Por qué tenemos que ver las diferencias entre las balanzas de pagos? Yo les comentaba en la clase pasada que hay dos estructuras de balanza de pagos. Les pasé los archivos en Salud. Les pasé los archivos en Excel de ambas balanzas. ¿Qué pasa o por qué tenemos que ver estas balanzas? Porque se las preguntan en el Excel. Y no sé qué balanza les vayan a preguntar, si la que viene hasta el 2010 o después del 2010. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre estas balanzas, muchachos? Déjenme, documentos es este, déjenme acomodar bien esto. Esto va aquí, esto lo suprimo y aquí está. Ok, esta, muchachos, la que están viendo ustedes ya en pantalla, esta es la presentación de la balanza de pagos hasta antes del 2010. ¿De qué se va a componer esta balanza de pagos? Va a tener las siguientes cuentas. Va a tener la cuenta corriente y la cuenta de capital. Si se dan cuenta, muchachos, no aparece la cuenta financiera. La estructura de la balanza de pagos hasta el 2010 es la siguiente, es la cuenta corriente, la cuenta de capital, y la cuenta corriente se compone de la balanza comercial, la balanza de transferencias, la balanza del sector turismo, y aquí les puse cómo se calcula cada uno de los rubros. El saldo de la cuenta corriente son ingresos menos egresos y esto es una manera importante o una forma de diferenciar si les están preguntando balanza 2010 o balanza presentación actual. Aquí les va a aparecer exportaciones e importaciones, muchachos. Si nosotros revisamos, déjenme abrir el documento. Espérenme. Presentación, esta es la anterior. Se me olvidó abrirlo antes. Bueno, déjenme, les muestro la presentación actual. Que quiera jalar el documento. Ahí va. Esta es la presentación actual, muchachos. Ay, Dios mío. Les digo que cuando quiero que trabaje la computadora no quiere. En la presentación actual, muchachos, si me voy al rubro de cuenta de capital, cuenta corriente, perdón. Voy a hacer para acá esto. Les digo que cuando quiero trabajar no me dejan. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí dice cuenta corriente, aparecen mis ingresos y aparecen bienes, mercancías generales. Bienes adquiridos en medios de transporte, por medios de transporte, servicios, turistas, vienen muchos elementos. Pero a lo que voy, muchachos, en esta parte de aquí, en algún momento se mencionan exportaciones. Si ustedes pueden ir viendo la columna, mi primer columna, la columna A, viene bienes, servicios, viene rentas, vienen transferencias, vienen los egresos, pero en ningún momento se mencionan las exportaciones. Si yo reviso, muchachos, la balanza con la presentación anterior y me voy hasta los componentes de la cuenta corriente, ¿qué dice aquí, muchachos? Déjenme hacerlo un poquito más grande. ¿Qué dice aquí?
Ingresos, exportación de mercancías. Exacto. Esta es una manera, muchachos, de diferenciar una balanza de presentación anterior a una balanza de presentación actual. Aquí en la presentación anterior sí aparece el rubro exportación de mercancías. En la presentación actual, muchachos, no se llaman exportaciones, se llaman ingresos, bienes, mercancías generales. Ajá, esta es la manera en que ustedes van a identificar sus exportaciones. Sus exportaciones vienen como bienes, mercancías, ingresos, bienes, mercancías generales. Esa es una manera de ir diferenciando, muchachos. ¿Qué otra cosa vamos a tener para diferenciar entre nuestras balanzas? Que nosotros no vamos a tener, muchachos, cuenta financiera. En la presentación anterior no hay cuenta financiera, solamente hay cuenta corriente y cuenta de capital. Es más, esta cuenta de capital, muchachos, es el símil de nuestra cuenta financiera actual y se los voy a mostrar aquí. Aquí está mi presentación anterior, aquí está, balanza de pagos, presentación anterior, y si se dan cuenta, reviso todos mis ingresos, vienen mis egresos, como les dije, y aquí viene cuenta, saldo, cuenta de capital. No viene la cuenta financiera. ¿De qué se compone mi cuenta de capital, muchachos? Se compone de pasivos y de activos, única y exclusivamente. Y de la cuenta de errores y omisiones. ¿Cómo se va a calcular esto? Los pasivos más los activos. Y ya sabemos que los pasivos se registran con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, muchachos, hasta la balanza del 2010. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí va quedando claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, esta es mi balanza de pagos, la estructura actual. ¿Qué va a pasar? Perdón, ¿qué va a pasar con mi balanza con la presentación actual? Vamos a tener lo que veíamos la clase pasada, muchachos. Bueno, vamos a tener que se compone de la cuenta corriente, ya habíamos puesto los elementos que es la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. ¿Y cómo voy a identificar las diferencias? Aquí tengo que dice balanza comercial, ingresos por mercancías generales. Estas, muchachos, van a ser mis exportaciones. O déjenme ponerlo al lado mejor, para que se vea mejor. Voy a recorrer un poco el pizarrón. En este caso de mi balanza comercial, muchachos, es como si yo tuviera exportaciones menos importaciones. Nada más que ya no se llaman exportaciones e importaciones, ahora se llaman ingresos por mercancías. Ojo, fíjense que nada más son ingresos por mercancías generales, egresos por mercancías generales. Ajá. Y esto lo tenemos aquí en nuestra balanza. Y vean una diferencia, muchachos. Aquí tenemos un rubro llamado bienes adquiridos en puertos por medios de transporte. ¿A qué se refiere esto? A las refacciones, a los recuerdos, a todo eso que se llega a comprar en un puerto, ¿no? Muchachos, vamos a poner en un ejemplo extremadamente tonto, pero que yo trajera mercancía de Estados Unidos en avión y que se le ponchara una llanta al avión. Y obvio, el avión viene de Estados Unidos a México. Esa llanta de refacción que yo le estoy poniendo a mi avión que se le ponchó la llanta, ¿cuenta como una importación de Estados Unidos respecto a México? ¿O como una exportación de México hacia Estados Unidos? Le estoy cambiando la llanta al avión. ¿Se puede considerar como una exportación o importación, muchachos? Dependiendo de qué lado lo estemos viendo.
Mm, Según yo, no, porque no la vas a vender allá, ¿o sí? Exacto, no eso es correcto, Viene. No lo estamos considerando con objetivos de reventa, ¿no? Lo que pasa es que se le ponchó la llanta al avión, entonces la tenemos que cambiar. No la estoy adquiriendo con el objetivo de reventa, sino para insumos de la aerolínea, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Esa es una de las diferencias y como les decía, cómo pueden identificar qué tipo de balanza les está tocando, si les está tocando antes del 2010 o después del 2010. Ojo muchachos, para efectos del examen ustedes tranquilos, no les voy a poner diferentes, bueno, obvio, van a tener diferentes ejercicios de balanza, pero no van a tener que estarse fijando si les toca presentación 2010 o presentación, perdón, antes del 2010 o presentación actual. ¿Por qué? Porque esto funciona más en el EGEL, ¿no? Ahora sí que esto es con vistas al EGEL, no para la materia. Nosotros nos vamos a enfocar en los conocimientos actuales y que es esta balanza, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Entonces, vean cómo ya nuestros bienes se dividen entre realmente las exportaciones y los bienes que adquieren en el exterior. Estas son mis exportaciones cuando son ingresos y cuando son egresos, que aquí lo tengo, no se deja bajar más, egresos por bienes mercancías generales, estas serían mis importaciones. ¿Qué otra cosa vamos a tener de nuestra balanza, muchachos? Bueno, vamos a tener la balanza del sector turismo. Van a decir, bueno, ¿y a mí por qué me interesa el sector turismo? Recuerden, muchachos, que es una de las actividades que permite la mayor recaudación de divisas en nuestro país. Es una de las tres principales fuentes de divisas para nuestro país hace algunos años. Ingresos petroleros, turismo y remesas, muchachos, son las tres fuentes de captación de divisas para nuestro país. Entonces es importante saber calcular su balanza. ¿Cómo se calcula? Ingresos por turistas más ingresos por excursionistas menos los egresos por turistas más los egresos por excursionistas. Este menos hace que todo esto se resta. ¿Qué otro elemento vamos a tener, muchachos? A diferencia de la presentación antes del 2010, yo solamente tenía dos grandes cuentas, que era cuenta corriente y cuenta de capital. Ahora tengo cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. Y nosotros ya lo estipulamos la clase pasada, que nuestra cuenta de capital, muchachos, lo único que va a referir son a bienes que no se han producido, bienes que no son tangibles, como lo eran los derechos de autor, las patentes, programas, algo, marcas registradas, concesiones, todo aquí está. Entonces no tiene una contrapartida. Si reviso mi balanza de pagos, presentación actual, muchachos, paso y lo que veíamos la clase pasada. Solamente tengo un renglón, no tengo otros rubros, ¿o sí? Para esta cuenta de capital, como a diferencia de la cuenta corriente. No, nada más me está diciendo, pues es un renglón. No sé qué se está registrando. Bueno, sé que se registra, pero no me aparece como patentes, derechos de autor, ni muchísimo menos. Solamente es un renglón. Luego viene mi cuenta financiera, muchachos, y esa es otra de las diferencias que tenemos con la balanza de pagos presentación anterior y actual. Vamos a tener que nuestra cuenta financiera se compone por la inversión extranjera directa total, la inversión de cartera total, otras inversiones. Vamos a tener cómo se calcula cada uno de estos rubros, que es la inversión extranjera en México, más la inversión extranjera en el exterior. Vamos a tener la inversión de cartera, pasivos más activos, otra inversión, igual pasivos más activos, y el renglón de errores y omisiones. Si se dan cuenta, la cuenta corriente y la cuenta de errores y omisiones no cambian en su estructura con respecto a la presentación anterior.
Entonces, hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Sí quedan claras esas diferencias? Les digo, más que otra Sí, cosa. maestra. Sí, dijo, dígame. No, nada, que sí, todo claro. ¿Todo claro? Como les decía, muchachos, el que ustedes sepan identificar las diferencias entre balanzas es más para cuando ustedes me presenten su ejemplo, ¿no? Ahorita ahorita se las pongo porque también sus compañeros de economía, ellos sí las manejan. Entonces, necesito que ustedes también lo tengan presente, pero para la materia, para efectos del examen, pues nosotros nos vamos a enfocar en la presentación actual y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Todos sacaron su ejercicio que les dije de Excel? Sí, Miss, lo imprimí. Sí, eso, esa es la actitud. Entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces aquí está. Ahí va. Déjenme hacer más grande el pizarrón. No, ese no es. El zoom de la pantalla. Ajá. ¿Qué me está pidiendo mi ejercicio, muchachos? Este ejercicio me está pidiendo que yo calcule lo que son el saldo de la cuenta corriente. Aquí lo voy a poner. Ajá. Calcular. Vamos a ponerlo aquí. Calcular el saldo, los puntos, inciso A, cuenta corriente, inciso B, cuenta financiera, inciso C, errores y omisiones, que están marcados en amarillo, errores y omisiones. Y por último, muchachos, vamos a calcular las balanzas que no están de manera de cuadritos. Vamos a calcular la balanza la balanza comercial y vamos a calcular la balanza del sector turismo. No se preocupen, les voy a anotar las fórmulas. Entonces, ¿cómo se calcula el saldo en cuenta corriente, muchachos? Para calcular el saldo en cuenta corriente, voy a poner aquí mi inciso A. Aquí lo voy a poner. ¿Cómo lo pongo? Vamos a hacer más grande esto. La fórmula sería, muchachos, ingresos totales menos egresos totales. Ajá. No lo voy a poner con aquí voy a poner fórmula. No lo voy a poner con, se me fueron las palabras, con celdas, sino lo que voy a hacer, muchachos, es anotar los valores para que ustedes lo puedan ir checando igual con su calculadora. Aquí ustedes deben de tener mucho cuidado. Me está diciendo ingresos totales, muchachos. Yo tengo diferentes ingresos dentro de mi cuenta corriente. Tengo ingresos por bienes y servicios, tengo ingresos por puros bienes, tengo ingresos por puros servicios, tengo ingresos por renta, tengo ingresos por transferencias. Entonces, yo lo que necesito son los ingresos totales. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner en este caso 102,728 menos mis egresos totales. ¿Cómo los voy a identificar, muchachos? La misma tabla me lo dice. ¿Dónde están? Egresos totales. Son 106,200. Entonces, 100 menos 106,200. Y nos da un saldo de menos 3,472. ¿Les da lo mismo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Entonces, si quieren les pongo para que vean los datos y los puedan copiar para que vayan anotando todas sus fórmulas y todo. Ese sería nuestro inciso A.
el saldo en cuenta corriente, voy a poner la respuesta nada más aquí. Respuesta igual a menos 3,472. ¿Qué significa ese menos 3,472? En este caso, muchachos, significa que nosotros estamos adquiriendo más bienes del exterior, no solamente de la parte comercial, sino también de servicios financieros, como es el pago al capital, como lo son transferencias y como lo son remesas al exterior. Generalmente este saldo negativo, muchachos, se debe por nuestra balanza comercial. Recuerden que a pesar de que México es un país exportador de materias primas, tenemos el problema de que compramos muchos bienes, ahora sí que recompramos esas materias primas, pero ya procesadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. ¿Puedo bajar o me espero tantito? Puede bajar. ¿Sí? Déjenme ponerle eso con Espérame rojito. tantito. Ah, me espero tantito. Les estoy poniendo las respuestas aquí en rojito. De todas maneras, esta hoja se las voy a volver a... La voy a convertir en PDF y se las voy a pasar para que lo tengan allí en sus anotaciones. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Ok. Después me está pidiendo calcular mi cuenta financiera, entonces me voy a bajar. Vamos a empezar. Cuenta financiera. Aquí hasta se los marqué. ¿Cuál es mi fórmula de la cuenta financiera, muchachos? Para calcular el saldo de la cuenta financiera, si se dan cuenta, no les pido la cuenta de capital. ¿Por qué? Porque la cuenta de capital, ¿qué signo tiene nada más? 30, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada. Entonces, mi cuenta financiera es la suma de inversión. Ah, no, déjenme quitar el igual. Es inversión extranjera directa total más inversión de cartera total más otra inversión total. Esos son mis rubros. Ajá. Entonces, ¿qué voy a tener aquí, muchachos? ¿Cuáles son los datos que yo debo de capturar para calcular mi cuenta financiera? Ah, 2023. Aquí está, inversión extranjera directa. Ojo, muchachos, la total. Tengan cuidado con eso. Más inversión de cartera total. ¿Cuánto es? 21,041. Más el saldo de otras inversiones, muchachos. En este caso, ¿qué el saldo tiene? Negativo. Negativo por positivo, ¿cuánto me da, muchachos? Lo voy a poner con el signo. Más, menos, para que ustedes lo copien así. Menos, y mi saldo en otra inversión es menos 4,607. Aquí está. Ya se me movió. Otra inversión total, menos 4,607. Aquí lo que tienen que hacer es tener mucho cuidado y fijarse bien. Ahí en su examen yo les sugiero que pongan una regla, hagan más grande el examen. O sea, la manera en que ustedes se puedan apoyar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si se dan cuenta, muchachos, para respetar la fórmula y que ustedes no tengan problemas, les estoy poniendo el más
y el menos. Más por menos, muchachos. Menos. Menos. Entonces, al poner este paréntesis, se respeta. Nos da un saldo, se movió, de 2000. ¿Dónde quedó mi fórmula? Creo que lo anoté en donde no era. Ah, muy bien. Déjenme deshacer esto. Ese sí estaba así, 2023. Déjenme volverlo a anotar. Perdón. 2023 más. Más 21,041. Ah, gracias, Chaparrita. 21,041. Ajá. Más negativo 4,607. Gracias, hija. Sí, Miss. Le damos enter. Ah, sí, corregir. Nos da un saldo en cuenta financiera, muchachos, de 18,457. Ahí están ya todos los datos anotados, bien bonito. ¿Qué significa esto, muchachos? Que con este saldo negativo, con este saldo positivo, yo debería de saldar el saldo de aquí. O sea que a mí me deberían de sobrar exactamente 3,472 pesos con signo positivo para que mi cuenta corriente más mi cuenta financiera me cuadrara en ceros. Lo que les enseñan en conta, ¿no? Toda balanza debe de cuadrar. En este problema, ahora sí que en este caso, muchachos, el problema es que no cuadran. ¿Por qué no cuadran? Por lo que les comentaba. Variaciones en el valor del oro, variaciones en el tipo de cambio, muchachos, y sobre todo operaciones que no son registradas. Muchas operaciones no llegan a ser registradas y aquí entra el lavado de dinero. Hace algunos años, muchachos, se identificó el lavado de dinero a nivel hormiga. ¿Cómo funcionaba esto y por ende, por qué tanto el gobierno está fregando con tratar de fiscalizar o regular las remesas? Vamos a ponerlo así. Ale, yo estoy en Estados Unidos, yo soy su pariente y te voy a mandar $100. Dice, ay, qué bueno, ¿no? Qué buena onda, Miss, me va a mandar $100. Pero resulta que yo estando en Estados Unidos, muchachos, me dice un señor bien amable, bien buena gente, y me dice, ¿sabes qué? Tumba, en lugar de mandarle a Alejandra $100, le vas a mandar $500. Sí, pero yo nada más tengo 100, mira, tú no te preocupes. Tú le vas a mandar a Alejandra $500. Los 100 que tú le vas a mandar y 400 más. De esos $400, tú te quedas con 50 más. O sea, Alejandra se va a quedar de los 500 del depósito que le mandes, Alejandra va a agarrar $150. Y lo que le sobre, que son 350, los va a sacar y los va a depositar en una cuenta. Yo te doy el número de cuenta y pues obvio te voy a tener checado. ¿Ustedes creen que me conviene o que no me conviene decir paso $50? Me lo está pidiendo un amigo, un conocido. ¿Ustedes creen que no me conviene? Me dicen, nada más para que tú le mandes más dinerito a Alejandra, tú te vas a ganar $50 más. ¿Ustedes qué creen que hagan los migrantes, muchachos? ¿Que acepten o que no acepten? Que no acepten. ¿Creen que no acepten? Nada más me están pidiendo que yo mande dinero, ¿eh? No me están pidiendo que trabajen ni que haga nada. No, pues sí acepta, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa, muchachos, que muchos migrantes, y esto fue la forma en que se detectó, que muchos estaban mandando 200 o $300, veían que una parte que se empezaban a registrar en muchas cuentas personales en pequeños depósitos y resulta que la gran mayoría de estas operaciones, muchachos, pues es lavado de dinero. ¿Cómo lo demuestro?
Ese tipo de operaciones, muchachos, se registran en el rubro de errores y omisiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más déjenme anotar mi respuesta. ¿Cuánto nos quedó el saldo de esta cuenta, muchachos? Nos quedó de 18,457. 18,457. Ese es el saldo de la cuenta financiera. Entonces, ¿qué nos hace falta? Calcular los horrores, por eso se llaman horrores y omisiones. Y aquí sí necesito que ustedes lo hagan con su calculadora y sigan los paréntesis, muchachos. Sobre todo sigan los paréntesis. Esto va a ser el saldo, bueno, pues vamos a poner variación de la reserva internacional más los ajustes por valoración. Cierro mi paréntesis, menos, abro paréntesis, muchachos, y voy a anotar el saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta de capital más el saldo en cuenta financiera. Esas van a ser mis operaciones. Esa es mi mega fórmula. Hay que quede en el menos. Ahí está. ¿Qué vamos a tener? Voy a anotar mis valores, muchachos. Primero, variación de la reserva internacional bruta son 6,740. Voy a abrirlo con paréntesis. 6,740 más mis ajustes por valoración, que son casi siempre los dos últimos renglones de mi balanza. Más, voy a poner paréntesis, menos 64. Para seguir la fórmula, más por menos, menos. Cierro paréntesis. Pongo mi signo negativo, muchachos. Abro mi paréntesis. ¿Cuál era el saldo de la cuenta corriente? Es el menos 3,472. Ajá, El que nos a ver, entonces, menos 472. 3,472. Ok. ¿Cuál es el saldo de mi cuenta de capital? Vamos a revisar nuestros datos. Ahí debe de haber una cuenta que diga menos 30. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos hasta abajo. Ay, no se deja el pizarro. Más, voy a abrir el paréntesis para que se vea menos 30. ¿Cuál es mi saldo de la cuenta financiera, muchachos? ¿Cuánto nos dio? 18,457. Cierro mi paréntesis. Sí, corregir fórmula, ya está. Y nos da un saldo de menos 8,279. ¿Es correcto? No sé. A ver, chequen su operación. Yo no sé qué hice mal, Miss, porque a mí me dio menos 15,000, pero A ver, seguramente algo hice mal. A ver, A ver, así déjenlo mis tantito en lo que lo copiamos. sí, váyanlo copiando, a ver, vuélvanlo a checar. Nos tiene que dar a todos lo mismo. A mí sí me da lo mismo. ¿A usted, sí, hijo? A ver, a quienes no les dio, fíjense en los paréntesis, respeten los signos. ¿Sí se alcanza a ver bien o lo hago más grande, muchachos? No, sí se ve. ¿Sí se ve? Ajá.
Miss, ¿puede poner otra vez cuánto le dio para ver si ahora sí ya me dio bien o no? Sí, menos 8,279. Sí, ya me dio. ¿Ya le dio? Sí. Entonces, voy a ponerlo otra vez para quien todavía no termine de copiar. Fíjense, muchachos, ¿qué significa ese menos 8,279? Con todo y variación en las reservas, con todo y que teníamos un montón de dinero en la cuenta, en la cuenta financiera, muchachos, significa que a México en ese rubro de errores y omisiones le hacen falta para que mi balanza de pagos cuadre en ceros, que ese es el objetivo de una balanza, que cuadre. A México le hacen falta menos 8,279 miles de millones de dólares. ¿Cómo se cubren esos saldos, muchachos? Generalmente se cubren con con operaciones que realiza la banca, ahora sí que el Banco Central. Pueden ser operaciones de mercado abierto, compra y venta de valores gubernamentales, modificar la tasa de interés, modificar el coeficiente de reservas de los bancos, eso por parte de la política monetaria o por parte del gobierno solicitar endeudamiento. Esto todo, muchachos, así como les enseñan en cuenta en sus primeros cuatris, llueve, trueno, relampaguee, la balanza nos tiene que cuadrar. Si nos da saldo positivo, pues qué padre, tenemos dinero de más, ¿no? Nos está sobrando dinero. Pero si nos queda en negativo, muchachos, significa que nos hace falta dinero. Y lo tenemos que conseguir, tenemos que hacer que nuestra balanza cuadre. Este es el objetivo, muchachos, de esa balanza. Cuando nosotros tenemos muchos problemas en esos errores y omisiones y los montos tienden a ser cada vez más y más grandes, significa que México no está llevando operaciones correctas, significa que algún elemento está fallando y es cuando nos damos cuenta que estamos en crisis. Por eso yo les decía en las clases anteriores, pues que se vieran el documental del gobierno de Salinas y de Cedillo para que tuvieran un panorama general. O hay un documental que se llama El año de la ruptura. Ya saben, con pincitas porque lo hacen en Televisa, entonces es historia oficial, pero retrata de manera general el contexto de cómo estaba la economía mexicana y sobre todo la condición política de nuestro país, muchachos, en aquel entonces. Entonces, si ustedes lo ven, vamos a verlo nada más rapidito. Con la presentación anterior, vean, muchachos, precisamente en los años que se da la crisis. Aquí tenemos primero el primer trimestre del 94, tenemos que en la cuenta de errores y omisiones tenemos signos negativos en los 2 primeros trimestres. Tercer trimestre, signo positivo. Cuarto trimestre, signo positivo. Primer trimestre de 1995, muchachos. Después del error de diciembre, un saldo negativo. Saldo positivo, hay que pagar deudas. Saldo negativo. Y vean también cómo nos damos cuenta que nuestra economía no está tan bien, muchachos, por la variación en las reservas internacionales. El signo negativo en las reservas internacionales significa que se está yendo dinero de nuestro país, muchachos. Para diciembre de 1994 se habían ido de nuestro país 9,991.5 millones de dólares. Todos estos signos positivos que ustedes ven de la Reserva Internacional es el dinero que nos prestó Estados Unidos para evitar el pánico bancario. Las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional. La renegociación de la deuda pública de México, muchachos. El pago de intereses de esa deuda. El pago de los compromisos. Y ya se empieza a ver la recuperación, ¿no? Ojo, muchachos, estos gobiernos sí
Yo sí, voy a aceptar. Yo soy fan de Salinas y de Cedillo porque son economistas. Entonces, no es que sean buenos presidentes, no es que hayan hecho cosas buenas, pero dentro de todas las cosas que hicieron, aunque nos pasaron a fregar, sabían hacer las cosas. Este señor nos está fregando y ni siquiera sabe qué está haciendo. O sea, hasta para ser malo hay que saber hacer las cosas. Todo esto, muchachos, fueron resultados de muchas políticas y lo que generó que México pasara de tasas de crecimiento negativas de menos 8.94% a una recuperación de tasas de crecimiento positivo del 3%. Pasaste del menos 8 al 3%. Es una recuperación de más del 100%. Eso le tocó a Cedillo como resultado de la política económica implementada por Carlos Salinas de Gortari. Entonces, muchachos, aunque son puros números y me dicen, sí, bueno, eso es lo que tenemos que saber hacer nosotros, saber interpretar esta balanza. Tenemos que dar los números, tenemos que saber interpretarla. Vean, por decir, en esta balanza, muchachos, hay un rubro que se llama inversión directa de mexicanos. Y si se dan cuenta, todo este renglón está vacío, ni siquiera está marcado con un color. Esto se debe, muchachos, a que en aquel entonces, pues México no realizaba inversiones en el exterior, o sea, no había inversión extranjera de México en otras partes del mundo. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿vamos bien? Déjenme anotar este saldo, menos 8,279 en nuestras respuestas. Menos 8,279. Me falta el signo negativo. Ahí está. ¿Qué nos está pidiendo, muchachos? Calcular a su vez de todos estos valores. Me está pidiendo calcular la balanza comercial. Aquí lo voy a hacer. ¿Cómo voy a calcular la balanza comercial? Mi fórmula, muchachos, es la siguiente. Van a ser ingresos por ingresos, bienes, mercancías generales, menos los egresos por mercancías, bienes, mercancías generales. Ojo, muchachos, solamente mercancías generales. Esa es mi fórmula. La voy a poner con otro color. Vamos a ponerla color verdecito. Y vamos a hacer el cálculo. Voy a sustituir los valores. ¿Cuáles son mis ingresos? 89,609. Entonces vamos a poner que es 89,000. Esto es igual a 89,609. Voy a poner mis egresos, muchachos. ¿Cuáles son mis egresos de este rubro? Vamos a buscarlos. Egresos, bienes, mercancías generales. 87,000 menos 87,906. 87,906. Y eso nos va a dar como resultado, muchachos, 1,703. ¿Qué significa? Que en este periodo, muchachos, nuestra balanza comercial tuvo un balance superavitario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se alcanza a ver bien? Así como se los estoy poniendo, ¿sí lo ven bien, muchachos? ¿Sí? Entonces, vean, al final nosotros estamos teniendo, si yo tengo signo positivo, tengo superávit comercial, que significa que México le estuvo vendiendo más al exterior de lo que le estuvo comprando.
Y por último, muchachos, nos falta calcular la balanza del sector turismo. ¿Se alcanza a ver bien? Me espero. Ustedes díganme. Sí, Miss, todo bien. ¿Todo bien? ¿Puedo continuar o me espero tantito? Puede continuar, profesora. ¿Qué pasó, chaparrito? No te alcancé a escuchar. Nada, profesora, que puede continuar. Gracias, hijo. Entonces, vamos a tener lo siguiente, muchachos. ¿Cómo voy a calcular la balanza del sector turismo? La balanza del sector turismo se calcula como ingresos por turistas, le cambié el cola, más los ingresos por excursionistas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un turista y un excursionista, muchachos? Menos. No, Miss, ¿cuál es? La diferencia entre un turista y un excursionista es el tiempo de pernotación en un lugar. Vamos, es decir, que nos quedemos a dormir. Si nosotros vamos de aquí al rollo, muchachos, hoy nos vamos mañana en la mañana y nos regresamos mañana en la tarde, eso es una excursión porque no nos quedamos a dormir en ese lugar. En el momento que nosotros pernotamos en ese lugar, nuestra situación cambia de excursionista a turista. ¿Por qué? Porque ya estamos pernotando en el lugar. La definición abarca solamente pernotación, pero hay otras definiciones ya más específicas que hablan de una estadía de 2 a 3 días. Por decir, si nos quedamos ya una semana en Cuernavaca ya no somos excursionistas, estamos pasando por turistas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a tener que, para calcular esta balanza, vamos a tener que, fíjense los paréntesis, son ingresos por turistas más ingresos por excursionistas menos, y vamos a abrir un paréntesis, muchachos, voy a tener los egresos por turistas más los egresos por excursionistas. Cierro mi paréntesis y voy a anotar. Déjenme cambiarles de color la fórmula. Ahí está, ahí no se ve. Un rosita, mírame, por favor. Entonces vamos a poner nuestros datos. ¿Quiénes son? Abro mi paréntesis, ingresos por turistas. Y voy a buscar mi rubro. Aquí están, acuérdense, aquí empiezan mis ingresos. Ingresos, 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 ingresos. Y no se los puse. No se los puse. Como resumí la balanza, no les puse ese rubro. Bueno, entonces hasta aquí, muchachos, ahora sí que perdón, no me di cuenta que les había quitado esos datos. Como tuve que resumir la balanza del sector turismo nada más les dejo la fórmula para que la tengan presente, ¿sí? Pero esta es la manera. Déjenme buscar de los datos que tenemos aquí para que la tengan. Nada más voy a copiar. No son los mismos datos de allí. Déjenme ver si tengo aquí. Aquí está esta balanza. $102,728. Aquí está. Es la de este año. Vamos a buscar. Ahora sí que estos son los datos. Aquí está. Turistas. Son 3,100
punto 4, fíjense en dónde empiezan, en servicios, muchachos, los van a encontrar. Son 3100.4 y 501.9. Entonces son, para tenerlo aquí, 3100. Ahorita le cambio el color, 3100.4 más 501.9. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis, mis egresos, muchachos. Aquí empiezan mis egresos. Es en este trimestre. Es el del 2012. Es cierto, es este. Más fácil. Turistas 3100.4. Vamos por nuestros egresos. Y aquí están, servicios. Ah, miren muchachos, aquí hay algo importante que por lo menos a los niños de turismo, a mis niños de negocios les interesa. Aquí está el rubro de lo que ustedes contabilizan muchas veces de los costos de transporte. Para nosotros es un egreso pagar los fletes y seguros. Y aquí se están registrando. Entonces vamos a tener de turistas 1127.3. 1127, perdón. 1127.3 más mis egresos, que son 663.9. Esa es la operación, muchachos. Sigan el orden, son 3100.4 más 501.9 nos da 3602.3 menos, abren paréntesis, 1127.3 más 663.9, cierro paréntesis. Y esto nos da como resultado 1811.1. Y ese es el saldo de nuestra balanza del sector turismo. Es la manera en que se calcula. ¿Dudas, muchachos? Profesora, Mande. me tengo que desconectar por motivos personales. ¿Hay algún problema? No, ¿quién es? A ver, aguánteme, no veo quién me habló. Soy Sofía. Sofi, sí, hija, no te preocupes. Déjame, te anoto. Por si no me aparece en que se conecta y se desconecta, ya la anoto. Sofía Villarreal. Ya está, chaparrita. Gracias, profesora. No, ¿de qué, hija? Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Bye, chaparrita. No se le olvide subir su entregable. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas, No. sugerencias, reclamaciones? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, muchachos, tiene un ejercicio en su problemario práctico. Resuélvalo, anoten como sugerencia. Anoten sus fórmulas, anoten sus datos, háganlo en la calculadora, sigan paso por paso. ¿Para qué? Para que no se vayan a hacer bolas. Ustedes ya se dieron cuenta que las operaciones no son difíciles, las fórmulas no son difíciles. El problema, muchachos, es que se nos olvida sustituir, no ponemos los paréntesis. Muchas veces, y ustedes me lo han llegado a decir, no, es que la calculadora está mal. No, la calculadora no está mal. La calculadora hace lo que nosotros le decimos, ella no piensa solita, ni la computadora piensa solita, ella sigue instrucciones y si nosotros metemos instrucciones erróneas,
pues obvio nos van a dar un resultado erróneo, pero es porque yo se lo dije. Entonces, para el día del examen, como sugerencia, muchachos, que hagan un formulario como el que hicimos, ¿no? Así pongan, estas son mis fórmulas generales, aquí ustedes ya las tienen, estas son mis fórmulas de balanza de pagos, estas son mis fórmulas para calcular índice de entradas efectivas, estas son mis fórmulas para calcular el índice Groveloy, ¿no? Una observación, muchachos. Yo me he dado cuenta que cuando calculan el índice Groveloy, el índice de comercio intra o interindustrial, se les olvida poner valor absoluto. Entonces tengan cuidado con eso. Recuerden que las barritas indican valor absoluto. Si les da un signo positivo, pues no hay ningún problema. Pero se les olvida cambiar de negativo a positivo o de exactamente de negativo a positivo. Entonces tengan cuidado con ese índice, porque es en donde más se equivocan. Se los digo porque pues ya van varias veces que doy la materia y es el mismo error. Y por más que los estoy muele y muele y muele que se fijen, no me hacen caso. Yo tuve duda con eso del Groveloy porque no supe cómo meterlo a la calculadora. Entonces me salían otros, o sea, primero lo hice y luego vi el de usted y me salieron mal, o sea, no. Pero Te pego. yo creo que no lo supe meter. Te pego. A ver, si quiere lo checamos, chaparrita. Esto sería del tema hasta aquí, muchachos. Con este tema, hasta aquí. Ahorita lo checamos, Ale, no te preocupes. Hasta aquí estamos viendo, muchachos. Este sería el último tema. Con esto estamos cubriendo todos los temas que se tienen que ver en el temario, valga la redundancia, de desarrollo tecnológico y comercio internacional, o para los economistas, economía internacional. Nada más, antes de checar lo que me está pidiendo Ale del índice Groveloy, sí me falta nada más mencionarles si esto no es por parte del temario, muchachos, sino porque viene en el EGEL. Yo dale y duro dale con el EGEL. Acuérdense, muchachos, de las zonas de integración o de los procesos de integración. ¿Por qué se los voy a poner? Porque se los preguntan en el EGEL y no sé si lo ven en otra materia. Por lo menos sus compañeros de economía ya no lo ven en otra materia. Yo supongo que ustedes sí, pero es importante que lo tengan presente. Entonces nada más vemos estas definiciones y sería el último tema que veríamos, ¿no? Entonces son los procesos de integración. Entonces, ¿por qué estamos con los procesos de integración? Esto se los comento, muchachos. En el EGEL no les preguntan qué es una zona de libre comercio ni qué es una unión aduanera, sino les preguntan cuáles son las características del Mercosur, cuáles son las características ya no es el TLC, ¿no? Ahora es el TEMEC. ¿Cuáles son las características del Pacto Andino? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Pacto Andino? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Mercosur? Así les hacen preguntas. Vienen, obvio, no son preguntas a desarrollar, muchachos, pero sí son preguntas que vienen de opción múltiple, ¿no? La mayoría de estos procesos de apertura económica, bueno, pues la ventaja es que nos permiten acceder a otros mercados, que nos permiten no tener una postura, ¿no? Los beneficios generales de la integración económica. ¿Cuáles son las desventajas? Pues mayor dependencia del exterior, vulnerabilidad ante los choques externos. ¿A qué se refiere con choques externos, muchachos? Las crisis a nivel internacional. O sea, literal, lo que le pasa a Ucrania, dicen, no es que lo que le pasa a Ucrania no le afecta a México. ¿Le afecta o no le afecta, muchachos? Sí, por la globalización. Exacto, por la globalización. Si yo les hubiera hecho esa pregunta en 1982, quitados de la pena me podían decir no, o muy poquito. Es casi imperceptible lo que le pasa a Ucrania, pues no le pega a México. ¿Por qué? Porque éramos economías relativamente más cerradas. Hoy ya no es así. Entonces, nada más para ver esos son preguntas que vienen en el EGEL, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Nada más vamos a ver estas definiciones. Vamos a tener que es zona de libre comercio, la cual se define como la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias entre miembros del área. Ojo, mientras cada uno mantiene propios aranceles frente a terceros. Esta era la idea del Tratado de Libre Comercio, muchachos. Se supone que entre México, Estados Unidos y Canadá íbamos a abolir las barreras arancelarias y no arancelarias, pero cada quien mantenía su política comercial con respecto a terceros, es decir, México con respecto a China, con respecto a Japón, con respecto a medio mundo, ¿no? Una unión aduanera implica que los países miembros adoptan aranceles comunes frente a un tercero. Aquí ya empezamos, son las características de la zona de libre comercio, muchachos, o sea, vamos a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y a su vez vamos a adoptar un arancel común, en este caso sería muy parecido al Mercosur. ¿Qué hacen los países del Mercosur? Ellos lo que hacen es establecer aranceles comunes frente a otros países, ¿no? Que nos forman parte del área. Es decir, todos los miembros del Mercosur lo que hacen es imponerle un impuesto. Mande, hijo. Perdón que le interrumpa, es de que mi compañero Alan Guerrero dice de que se le fue la luz, que por eso se desconectó. Ok, no, dígale que no se preocupe, hijo. Gracias por avisarme, déjeme lo anoto. Sí, maestra. Vale. Gracias, chaparrito. Ahora sí que con esto de la luz y la lluvia se nos va todo. Entonces, ¿qué vamos a tener? En este les decía que en el Mercosur, muchachos, lo que hacen los países miembros del Mercosur es que adoptan aranceles comunes. Todos los países miembros les vamos a cobrar el 15% a los textiles que vienen de Inglaterra, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, todos los países miembros les vamos a cobrar 15%. Estamos empezando a homologar nuestra política comercial. ¿Qué vamos a tener con la Unión Económica? Mercado Común. Esto ya es la zona euro, bueno, parte de lo que es la Unión Europea, muchachos, el Mercado Común. Aquí implica la liberalización de los factores productivos. ¿Qué implica esto, muchachos? La libre movilidad de tierra, trabajo y capital. Sabemos que la tierra no se puede mover, pero el capital y el trabajo sí. La idea de un mercado común, muchachos, es que la mano de obra se pueda desplazar entre países sin ningún tipo de restricción, al igual que el capital, de manera que en donde, vamos a ponerlo así, en Inglaterra se desarrolla más la industria textil que vamos a ponerlo que en Polonia. Pues entonces los polacos pueden viajar a Inglaterra y en Polonia, no sé, se está desarrollando alta cocina, ¿no? Entonces los chefs de Inglaterra se pueden ir a Polonia y empiezan a moverse en donde les convenga más trabajar. Aquí, muchachos, es cuando se habla que no hay restricciones, ni nacionalismos, ni creencias. No es no es socialismo, ¿no? Sino que estamos hablando de que se concibe el trabajo como lo que es trabajo. No importa si viene de
Inglaterra no importa si viene de Francia o si viene de Alemania, es trabajo, se acabó. No me interesa si es de mi país o no. Eso es lo que pasa con el mercado común y esa es la idea o cómo empezó la Unión Europea. Luego vamos a tener, muchachos, la Unión Económica. Y los únicos que tienen una unión económica son los países miembros de la zona euro. Aquí que vamos a tener, muchachos, es que hay una armonización de las políticas económicas de los países miembros. Implica una unión monetaria que conduce a una única moneda. Aquí que vamos a tener, muchachos, aquí es cuando nosotros ya empezamos a homologar nuestra política, ojo, no solamente la política monetaria, sino también nuestra política fiscal. Se los voy a poner así, y esto es una crítica muy fuerte que se le ha hecho a la zona euro, muchachos, es que hay países miembros dentro de la zona euro que no deberían de pertenecer a la zona euro. Y yo siempre se los he explicado a sus compañeros otros cuatris de la siguiente manera. Pídanle a un niño que juegue a ser adulto. ¿Lo va a poder hacer? Claro que lo va a poder hacer. Lo va a hacer 5, 10 minutos. Vamos a poner que el niño es muy habilidoso y se agarra todo un día a comportarse como un adulto. ¿Puedo pedirle al niño que se comporte como un adulto para siempre? Siendo un niño. No. Tarde o temprano, ¿qué va a hacer el niño? ¿Cómo se va a comportar? Como niño. Como niño. Pues lo mismo pasa con las economías, muchachos. Yo le pude pedir a Grecia, le pude pedir a España, le pude pedir a Portugal, a países más chiquitos que forman parte de la zona euro, que tuvieran disciplina fiscal, que tuvieran disciplina monetaria. Pero ellos tenían grandes problemas estructurales, muchachos, que redujeran su nivel de desempleo, que armonizaran sus procesos, que abrieran sus fronteras, y lo hicieron. Pero tarde o temprano los vicios de cada una de estas economías, muchachos, se te volvieron a aparecer, volviste a incrementar el déficit público, te volviste a endeudar, descuidaste el desempleo, volviste a gastar de más. Y esos países, en lugar de mantener una disciplina que la tenían Alemania, Bélgica, a pesar de que no forman parte de la zona euro, el Reino Unido, muchachos, pues tarde o temprano te generaron problemas. El país que ha tenido más problemas o que nosotros sabemos que ha sido el detonante de cuestionar la unión económica, en este caso la zona euro, muchachos, fue la crisis griega del año 2009. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos que hubo la crisis económica de los mercados hipotecarios, pero hay que tener en cuenta también la crisis griega. Y yo se los he comentado, en términos cuantitativos, la crisis griega, muchachos, es muy parecida a la crisis económica de México de 1982. Altos niveles de desempleo, inflación. Como ya somos parte de un grupo de países, muchachos, pues no se puede devaluar el euro griego porque no existe. Y esto ha llevado, muchachos, a que Grecia tenga aproximadamente 30 años para pagar su deuda, de 30 a 50 años, y una recuperación económica a 60, 70 años, por todas las restricciones que implica formar parte de una unión económica. Y ahora súmenle la pandemia. Ok, ya vamos a terminar. Ajá. Comunidad económica o integración económica total, que es a la que nunca hemos llegado. En este caso ya hay una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de la política fiscal,
monetaria y cambiaria. O sea que ya ni siquiera vamos a hablar de un banco central de Alemania, no, es solamente un banco central para todos, es un solo gobierno para todos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los procesos de integración. Este es en el que hemos llegado, muchachos, a la unión económica, y muchos cuestionan si algún día se dará la comunidad económica o integración económica total. Ajá. Con esto, ahora sí, ya terminamos los temas, muchachos. Ya terminamos la clase. El viernes se los vuelvo a repetir, y aunque se grabe, si ustedes deciden no ingresar a clase por cuestiones de manifestarse, no hay ningún problema, muchachos. Yo me voy a presentar. No se preocupen por sus asistencias tampoco. Si se presentan 2, 3 personas, yo les voy a dar clase. De todas maneras, grabo la clase, voy a grabar las pizarras, ustedes tranquilos. Y si tienen dudas, pues me escriben. Ya saben que el único día que no los pelo es el domingo. Pero de allí en fuera me pueden escribir y decirme, Miss, tengo dudas, y con mucho gusto yo los atiendo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan algún comentario, muchachos. No, ¿de qué, muchachos? Para eso estamos. Entonces, déjenme detener grabación. Ahorita